Ya es oficial. Se expidió el decreto 173 del 24 de febrero de 2026 y en él se crea un impuesto excepcional al patrimonio a cargo de personas jurídicas. Así es, Carlos. El gobierno estima que los efectos económicos de la ola invernal ascienden a alrededor de 8.3 billones de pesos. En consecuencia, con estas medidas contenidas en el decreto que acabas de mencionar, aspira a recaudar esa cifra para efectos de atender las consecuencias negativas de ese estado de excepción. Hoy les vamos a explicar quiénes lo pagan, sobre qué base lo pagan, cuándo lo declaran y otros elementos que estimamos conveniente que sepan. En ese sentido, uno de los puntos importantes que el gobierno alega como fundamento para expedir el decreto es que no tiene los recursos suficientes para efectos de atender la emergencia. Segundo, no puede disminuir significativamente el gasto porque hay poca flexibilidad para hacerlo. Y por último, que no le han sido aprobadas tanto las reformas que desde el punto de vista legal ha interpuesto frente al Congreso o los decretos de emergencia económica anteriormente expedidos que fueron suspendidos por la Corte Constitucional. Así que este decreto se ampara en el artículo 215 de la Constitución Política, que permite adoptar medidas tributarias excepcionales bajo estados excepcionales. Por lo tanto, este impuesto se crea como una causación instantánea con el patrimonio líquido poseído 1 de marzo de 2026. En relación con los sujetos pasivos del impuesto, es pertinente señalar que serán todas las personas jurídicas que a 1 de marzo del año 2026 tengan un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 VTs. Esas personas jurídicas deben cumplir con una característica fundamental y es que tienen que ser contribuyentes y declarantes del impuesto a la renta. En ese sentido, serán excluidos como sujetos pasivos del impuesto aquellas personas jurídicas con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro que tengan la calidad de no contribuyentes de impuesto a la renta y en consecuencia no sean declarantes de ese tributo, o las empresas que específicamente el decreto excluye esa obligación, como son las empresas de servicios públicos que operan dentro de los municipios o departamentos que han sido afectados con la emergencia invernal, así como las empresas de salud y aquellas empresas que actualmente están intervenidas por el gobierno nacional. En materia de tarifas, el impuesto tiene una tarifa general del 0.5% sobre el patrimonio líquido, pero establece una tarifa diferencial para los sectores extractivos y el sector financiero del 1,6% sobre su patrimonio líquido. Seguramente esto desde el punto de vista constitucional va a dar mucho de qué hablar, porque no se encuentra la relación entre la tarifa diferencial y la necesidad de conjurar la crisis. Asimismo, por parte del gobierno, se justifica esta diferenciación en la tarifa al considerar que estos sectores a quienes se les incrementa son los sectores que tienen mayor concentración patrimonial y una tasa de tributación efectiva más baja con respecto a la riqueza que genera. En relación con la base gravable, el decreto establece que va a ser el patrimonio líquido del contribuyente poseído a 1 de marzo del 2026. Patrimonio líquido que se establece tomando el valor total de los activos menos los pasivos a dicha fecha. Es importante tener en consideración que ese patrimonio es el fiscal, es decir, no se va a tomar como base el patrimonio contable para determinar la base gravable del impuesto. Adicionalmente, es pertinente señalar que de esa base gravable se podrá excluir las inversiones que se tengan en sociedades nacionales, ya sea en forma directa o indirecta. En cuanto a la exclusión de las acciones en sociedades nacionales, pues esto tiene una razón de ser y es evitar que la holding tenga que tributar sobre un patrimonio que ya tributó en su filial.
En cuanto a los vehículos no societarios, la exclusión solamente corresponde a aquella que tenga como activo subyacente acciones en sociedades nacionales. Y este valor debe ser certificado por la fiduciaria o por la entidad administradora. Respecto a la declaración y pago del impuesto, hay que tener en cuenta 3 fechas. La primera es que la causación del impuesto es a 1 de marzo del presente año. La declaración se va a tener que presentar el 1 de abril y el pago se tiene que hacer en 2 cuotas del mismo valor, una en el mismo abril y otra en el mes de mayo. Como verán, este impuesto se causa el 1 de marzo de 2026, por lo tanto quedan 2 o 3 días en donde los invitamos a revisar su estructura patrimonial para identificar medidas que les puedan permitir mejorar la base de tributación y así lograr una optimización tributaria.